Tasas relacionadas, aplicaciones de la derivada. Un jugador de béisbol batea la pelota y corre desde Hunt a primera base. La distancia a primera base desde Hunt es de 27.4 metros. Cuando el jugador ha corrido 10 metros, lleva una velocidad de 8 metros por segundo. Encuentre a qué ritmo está cambiando su distancia a la primera base. Lo recomendable para este tipo de ejercicios es inicialmente hacer un dibujito o un bosquejo que nos simplifique o nos dé una visión más general de nuestro problema, en donde coloquemos las variables, donde coloquemos las distancias, las medidas y qué es lo que se nos pide. Básicamente esta es nuestra cancha de béisbol. Lo que nos dice es que aquí está Hunt y aquí está la primera base. La distancia entre Hunt y la primera base es de 27.4 metros y dice que el jugador ha corrido 10 metros, o sea que se encuentra a 10 metros de Hunt, se encuentra más o menos ubicado para aquí, y dice que lleva en ese momento una velocidad de 8 metros por segundo. Lo que nos está pidiendo es que encuentre a qué ritmo está cambiando su distancia a la primera base. Sencillamente, si él lleva una velocidad constante de 8 metros por segundo, quiere decir de que se aleja de Hunt a 8 metros por segundo y se está acercando a la primera base. Podríamos decir de que el ritmo que está cambiando su distancia a la primera base pues es la misma porque lleva una velocidad constante. Se está alejando de Hunt y se está acercando a la primera base. Sencillamente matemáticamente tendríamos que demostrar esto. Tenemos delta x sobre delta t, o sea que tanto él se mueve por este eje con respecto al tiempo, y estamos hablando de una velocidad constante de 8 metros por segundo. Tenemos delta z sobre delta t, que es una distancia donde se encuentra ubicado hasta la primera base, y tenemos x, que es la distancia que él ha corrido, dice que ha corrido 10 metros, entonces x igual a 10 metros. Si nosotros sumamos x más z, me da igual a 27.4 metros. ¿Por qué x más z? X, la distancia en la que él se encuentra ubicado desde Hunt, va por aquí, que el ejercicio nos dice que es 10 metros, más z, que es esa distancia desde donde él va corriendo hacia la primera base, que varía. ¿Y por qué varía? Porque él aquí está a 10 metros, o sea que esta distancia es grande, considerémoslo un poco grande, pero a medida que pasa el tiempo él se está acercando. Y si se está acercando, ¿qué quiere decir? De que la distancia desde él a la primera base está disminuyendo. Por consiguiente, z está cambiando con respecto al tiempo. X, la distancia actual, que es 10 metros, más z que va cambiando a medida que el beisbolista se acerque a la primera base. Y la distancia completa desde Home a la primera base, que es de 27.4 metros. Para encontrar ese delta z y ese delta x tenemos que hacer la derivada correspondiente de esta expresión. Derivada de x me da delta x en delta t, más la derivada de z me da delta z en delta t, y la derivada de 27.4 es una constante, me da 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Como este delta x en delta t está sumando, sencillamente lo podemos pasar al otro lado de la igualdad, a restar. Me quedaría delta z en delta t es igual a menos delta x en delta t. ¿Qué tenemos al momento? Delta x lo tenemos, que es 8 metros por segundo, a la velocidad que él se está desplazando. En ese caso pues reemplazamos en nuestra expresión. Quiere decir de que la tasa de cambio de z con respecto al tiempo es de menos 8 metros por segundo. Dicho de otra forma, quiere decir de que está disminuyendo la distancia a la primera base, puesto que él va corriendo en ese sentido. Quiere decir de que se está acercando y está aumentando la distancia a Hunt. ¿Tiene sentido? Claro que sí. Quiere decir de que a medida que el beisbolista va corriendo, a medida del tiempo, él se está acercando a la primera base. Y como se está acercando a la primera base, va a una tasa de 8 metros por segundo, pero la distancia a la primera base, signo negativo, porque está disminuyendo. Quiere decir de que se está acercando.
acá otro dibujito para explicarlo de otra manera. Es Hunt, la distancia entre Hunt y la primera base es de 27.4 metros, y aquí tenemos la distancia del beisbolista, que está ubicado en X a 10 metros, y a medida que él avanza el tiempo, él va acercándose a la primera base. Y la pregunta que nos hacían es, ¿a qué ritmo está cambiando su distancia, o sea, donde se encuentra el ubicado, a la primera base? Pues ese ritmo va cambiando dependiendo de qué tanto cambia delta z respecto al tiempo. Por eso, lo que hicimos fue derivarlo. A medida que pasa el tiempo, él se encuentra más alejado de Hunt y más cerca a la primera base. Por consiguiente, es el signo negativo. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio.